Este material corresponde a la materia Modelos y Optimización 2, códigos 7115 y 9105 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En esta presentación abordaremos el tema Administración de proyectos por camino crítico, viendo como primera parte una introducción al tema, la determinación del camino crítico y la estimación de duraciones. La bibliografía que usamos es Administración de proyectos por camino crítico del ingeniero Miguel Miranda. La administración de proyectos consiste en planear, programar y controlar las actividades de los mismos. Las actividades o tareas son una parte identificable del trabajo. Representan un trabajo que tiene que llevarse a cabo. Son temporarias, es decir, tienen un comienzo y una finalización. Su realización insume un tiempo. Requieren la dedicación de recursos, y cuando hablamos de recursos nos referimos, por ejemplo, a mano de obra, equipo, materiales y también recursos financieros. Las actividades pueden requerir una actividad puede requerir varios recursos y un mismo recurso puede ser requerido por varias actividades. Un proyecto es un emprendimiento temporario. Está formado por un conjunto de actividades o tareas, las cuales están interrelacionadas y se llevan a cabo para alcanzar un fin específico, lograr un producto o un servicio determinado. Como ejemplos podemos mencionar la construcción de un edificio, un nuevo producto que se lanza al mercado, la filmación de una película, el desarrollo de un nuevo software, la realización de una investigación, etc. Independientemente de su tamaño, un proyecto tiene ciertas características que lo identifican como tal. Por ejemplo, la repetitividad, la división del proyecto en tareas o actividades, el establecimiento de la relación de precedencias entre las actividades, es decir, el orden en que esas tareas deben llevarse a cabo, el tiempo que requieren, los recursos que necesitan. Los proyectos pueden repetirse en condiciones relativamente similares o bien pueden ejecutarse por única vez. En este caso se los llama monoproyectos. Son proyectos que no son repetitivos, no son rutinarios y están destinados, por ejemplo, a crear un producto o un servicio único. En estos casos, no disponer de información histórica sobre datos relativos a las tareas, cuánto tiempo van a insumir, qué recursos van a requerir, la falta de esta información hace que sean un poco más difíciles de administrar. Entonces las técnicas que vamos a ver están concebidas principalmente para ser aplicadas a estos proyectos. Dijimos al comienzo que la administración de proyectos es planear, programar y controlar las actividades de los mismos. El planeamiento consiste en dividir el proyecto en tareas. Y esta división del proyecto en actividades o tareas debe responder a cuestiones de tecnología, de sentido común y de grado de control que se quiera ejercer sobre el proyecto. Describir la interrelación entre las actividades, es decir, las relaciones de precedencia entre las tareas que nos van a indicar el orden en que deben llevarse a cabo. Estimar los recursos y el tiempo necesario que van a requerir estas tareas para su realización y determinar el tiempo de ejecución del proyecto. La programación consiste en la calendarización de las actividades. Calendarizar las actividades significa ubicar en el tiempo el comienzo y el fin de cada tarea y en función de ello programar los recursos necesarios. Este calendarizar las actividades también va a ser posible efectuar la programación financiera o flujo de caja.
determinando, por ejemplo, cuándo se deberán hacer las erogaciones y cuándo se obtendrían recursos, se obtendrían ingresos en caso de poder ir certificando obra. El control consiste en establecer las diferencias que se verifican entre lo planeado y lo programado por un lado y lo efectivamente realizado por el otro. Y muchas veces entonces va a haber que tomar acciones correctivas, reprogramar tareas, recalcular presupuestos, necesidades de recursos, etc. Las etapas de la administración de proyectos por camino crítico son las siguientes. Primero, definir el objetivo del proyecto. Después, determinar la tecnología que vamos a utilizar o modalidades de trabajo. Definir las tareas o actividades que se tienen que llevar a cabo. Analizar e indicar las precedencias inmediatas entre tareas. ¿En qué casos debe haber terminado una tarea para poder comenzar otra? Estimar las duraciones de cada tarea. Realizar el diagrama de red del proyecto. Calcular las fechas tempranas, las fechas tardías, los márgenes de sucesos y tareas. Luego determinar las actividades críticas y el camino crítico de la red o los caminos críticos de la red. Evaluar requerimientos y disponibilidades de recursos y resolver ahí limitaciones. No tenemos que condicionar antes la red. Evaluar necesidad de alternativas de aceleración de tareas y controlar el avance y los desvíos al plan. Para la administración de proyectos hay básicamente dos herramientas. Una de ellas es el gráfico de barras o diagramas de Gantt. Esta herramienta presenta un cuadro donde tenemos filas y columnas. En la primera columna, la que está más a la izquierda, se muestran las actividades del proyecto. Cada actividad va a ser una fila del cuadro. Y las siguientes columnas, que son todas de igual ancho, representan unidades de tiempo. La duración de cada tarea se va a representar con una barra que va desde su fecha de comienzo hasta su finalización. La longitud de la barra indica el 100% de la realización de la tarea. Entonces, para una fecha específica puede indicarse en una barra de control el grado de avance real de las tareas. Por ejemplo, supongamos que las unidades de tiempo son semanas, queremos saber cómo estamos en la semana sexta. Y mediante estas barras de control podemos ver que la actividad A solamente se realizó el 50%. La B y la C se hicieron al 100%. La D también llegó hasta la mitad. Y la E tiene un 75% realizado. Estos diagramas son fáciles de utilizar, son sencillos, pero como desventaja podemos mencionar que tienen la dificultad para mostrar la interrelación entre las variables. Es una herramienta adecuada para proyectos muy simples. Otro método que disponemos son los métodos basados en redes, que se llaman métodos de camino crítico. Veremos entre ellos PERT y CPM. CPM y PERT son métodos basados en redes. Una red nos permite representar gráficamente el orden en que se van a llevar a cabo las tareas del proyecto. CPM y PERT tenían ciertas diferencias que se fueron zanjando y la diferencia que podemos mencionar se refiere a la forma de estimar los tiempos. CPM tiene una estimación de tiempos para la duración de las tareas con un criterio determinístico. Es una estimación única. En cambio, PERT para la estimación de las duraciones de las tareas utiliza un criterio probabilístico, es un criterio ponderado. Hay dos métodos de graficación de redes. Uno es flecha actividad, donde las actividades se representan a través de flechas,
y en los círculos representamos los nodos o acontecimientos. Y el otro método es el método de los potenciales, nodo-actividad, donde las actividades se representan a través de nodos. Vamos a ver el método flecha-actividad como método de graficación de redes. En este método las actividades están representadas a través de flechas, quedan representadas entre un nodo, suceso o acontecimiento inicial y un nodo final. La actividad tiene una duración prevista, requiere distintos recursos para realizarse y debe respetar las precedencias inmediatas determinadas por la secuencia técnica. Después tenemos los sucesos, nodos o acontecimientos, que son eventos, representan estados en la ejecución del proyecto, indica que terminaron las actividades precedentes y que pueden comenzar las tareas siguientes. Es instantáneo, no requiere tiempo ni recursos, se enumera con un código único, porque tienen que identificar unívocamente a las actividades. El código origen tiene que ser menor que el código fin. En este ejemplo vemos la actividad A, la tarea A, que está representada por la flecha, el nodo 1 y el nodo 2. El nodo comienzo está numerado con un código menor que el código final, como corresponde. Entonces, esta tarea puede identificarse como tarea A o como tarea 1-2, por estar comprendida entre los nodos 1-2. Esta tarea se identifica unívocamente. No puede haber entre el nodo 1 y el nodo 2 otra tarea que no sea la A. Y este nodo 1, como decíamos antes, indica que la actividad A puede ya comenzar, y cuando estamos en el nodo 2 significa que la actividad ya finalizó. A un nodo pueden arribar varias actividades. En este caso vemos que al nodo 4 llegan las actividades A, B y C. Significa entonces que este nodo 4 indica que se terminaron las actividades precedentes. Asimismo, de un mismo nodo pueden partir distintas actividades. A veces puede ser necesario tener que emplear actividades o tareas ficticias. Estas actividades no tienen duración y no requieren recursos. Se representan a través de una línea punteada y son simplemente un recurso gráfico para poder representar las precedencias inmediatas, o cuando tenemos el caso de dos o más actividades que quedan definidas entre los mismos nodos, haciendo que no puedan ser identificadas unívocamente. Veamos un ejemplo. Tenemos entre el nodo 1 y el nodo 3 la actividad A y la actividad C. Esto no puede suceder porque cuando nos referimos a la actividad 1-3, ¿cuál es? ¿La A o la C? Entonces, esta forma de graficar es incorrecta. Para salvar este error, recurrimos a las actividades ficticias. Entonces decimos que del nodo 1 parten la actividad A y la actividad C. Y ambas llegan al nodo 3. O sea, cuando estemos en el suceso 3, estamos indicando que ambas actividades finalizaron. Y salvamos el problema de la identificación no unívoca a través de la actividad ficticia. Recordemos que entonces entre dos nodos no pueden quedar definidas más de una actividad. En el ejemplo 2 veamos la siguiente situación. La actividad C debe realizarse inmediatamente antes que las actividades D y E. Y por otro lado tenemos que la actividad B debe realizarse inmediatamente antes que las actividades D, E y F. Veamos este gráfico. Este gráfico lo que nos está mostrando es que la actividad C precede inmediatamente a las actividades D, E y F.
Y esto no es correcto porque esta precedencia no estaba establecida. C debe realizarse antes que D y E. No tiene nada que ver con F. En cambio, B sí tiene bien representadas sus precedencias, porque debe realizarse antes que las actividades D, E y F. Entonces, este gráfico así hecho es incorrecto porque establece una precedencia de C respecto de F que no existe. ¿Cómo sería la forma correcta de hacer este gráfico? Bueno, tenemos que usar una actividad ficticia. Entonces vemos que C precede inmediatamente a las actividades D y E. Y esto está bien, es lo que habíamos supuesto en este ejemplo. Y por otro lado, B precede inmediatamente a F y a través de la actividad ficticia estamos diciendo que precede inmediatamente a D y a E. Entonces quedó bien respetada la precedencia inmediata de B respecto de D, E y F y la precedencia inmediata de C respecto de D y E solamente. Recordemos que esta actividad ficticia no tiene tiempos y no requiere ningún tipo de recurso. Una vez que hicimos la división del proyecto en tareas, que como dijimos, la división del proyecto en actividades tiene que responder a cuestiones de tecnología y también del grado de control que uno quiere tener sobre el proyecto, lo que sigue es establecer el orden lógico en que tienen que llevarse a cabo las tareas. Habrá tareas que son independientes entre sí y habrá otras que necesiten para poder comenzar su ejecución que haya terminado la tarea anterior. Esta secuencia lógica, este orden que se manifiesta, se hace a través de matrices de precedencia inmediata o matrices de secuencia inmediata. Tanto una como la otra tienen en la primera fila y en la primera columna las tareas que componen el proyecto. En la matriz de precedencia inmediata, cada actividad que está en una fila, indica con una marca las actividades que están en las columnas a las que antecede inmediatamente. Entonces, en este caso vemos que la tarea A precede inmediatamente a la tarea B y precede inmediatamente a la tarea D. Es decir, que A debe realizarse antes que B y que D. B precede inmediatamente a la tarea C. B debe realizarse antes de la realización de la tarea C. La tarea C precede inmediatamente a la tarea I. La tarea D precede inmediatamente a las tareas E y F. La actividad E precede inmediatamente a G. Y así sucesivamente. Vemos que la actividad I no precede inmediatamente a nadie. Entonces I será la última actividad del proyecto. Otra forma de representación es a través de la matriz de secuencia inmediata. Es otra forma de representar estas interrelaciones y orden de realización de las tareas. En la matriz de secuencia inmediata también tenemos en las filas y las columnas, en la primera fila y primera columna tenemos las actividades. ¿Cómo se lee esta matriz de secuencia inmediata? Decimos, por ejemplo, que la tarea B sigue inmediatamente a la tarea A. La tarea A no sigue inmediatamente a ninguna, entonces significa que la tarea A es una tarea del comienzo. Después tenemos que la tarea C sigue inmediatamente a B y que la tarea I, que habíamos dicho que era la última del proyecto, sigue inmediatamente a las tareas C y H. Vamos a ver cómo se grafica una red descrita en la matriz de precedencias inmediatas que vimos recién. En esta red indicamos, entonces, lo que dice la matriz de precedencia, que la actividad A debe realizarse inmediatamente antes que la B y la D. A debe realizarse antes que B y que D.
B, por su lado, precede inmediatamente a C. Solamente precede inmediatamente a C. Y lo vemos en la matriz de precedencias inmediatas. Después tenemos que C precede inmediatamente a I. C debe realizarse inmediatamente antes que I. D precede inmediatamente a E y a F. Es lo que indica la matriz de precedencia. E debe realizarse antes que G debe realizarse antes que H y C y H deben realizarse antes que I. Esta red debe respetar tanto la matriz de precedencia como la matriz de secuencia. Cualquiera de las dos permite hacer esta representación. Vamos a definir entonces al camino como una secuencia de tareas que van desde el nodo del comienzo hasta el nodo de la finalización del proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso tenemos que las actividades A, B, C e I representan un camino. En tanto, decimos que una rama es una secuencia que está definida entre tres nodos del proyecto. Por ejemplo, estas tareas E y G representan una rama. La tarea E y G están definidas entre los nodos 4, 5 y 6. Vamos a ver la determinación del camino crítico. Dijimos que el método que vamos a utilizar es el método flecha actividad. Aquí tenemos representados dos nodos, un nodo al que llamamos nodo I. En la parte izquierda del nodo es donde se pone la codificación, la forma de identificar al nodo. Y tenemos este otro nodo final al que llamamos J. Entre el nodo I y J se encuentra la actividad A. D y J representa la duración de la actividad, que podemos llamarla duración de la actividad A o duración de la actividad I, J, porque sabemos que entre dos nodos solamente puede haber una actividad, de modo que los nodos identifican unívocamente a dicha actividad. Aquí tenemos la fecha temprana del suceso I, la fecha tardía del suceso I, fecha temprana del nodo J, fecha tardía del nodo J, nodo, suceso o acontecimiento es lo mismo. Aquí tenemos la primera fecha de comienzo de la tarea IJ, de la tarea A en este caso, la primera fecha de finalización de la tarea, la última fecha de finalización de la tarea y la última fecha de comienzo de la tarea. Vamos a ir viendo qué significan y cómo se calculan cada una de estas variables que estoy mencionando, y vamos a verlo también con un ejemplo para tratar de verlo un poco más claro. En este ejemplo vemos que al nodo I concurren 4 tareas. La duración de la tarea es de 7, pueden ser días, semanas, no importa la unidad de tiempo, ahora en este ejemplo. Y del nodo J parten 3 tareas. Vamos a ver qué significan estos números también. La fecha temprana del suceso I, la fecha temprana del nodo I, es la primera fecha en que puede verificarse ese suceso, por haber terminado todas las actividades que concurrían al mismo. ¿Cómo se calcula esa fecha? Como la mayor de las primeras fechas de finalización de las tareas que concurren a ese suceso. ¿Sí? Entonces, veamos en este caso, tenemos el suceso I y decimos que esta fecha temprana del nodo I, es la primera fecha en que puede verificarse este suceso. Significa que tuvieron que haber terminado todas estas 4 actividades predecesoras de la actividad A. Entonces necesitamos establecer esta fecha como la mayor de las primeras fechas de finalización. Estos números representan entonces las primeras fechas de finalización de las tareas que concurren a este nodo I. Entonces tenemos que elegir la mayor, y la mayor en este caso es 9.
Entonces la fecha temprana del nodo I será 9 por ser la mayor de las primeras fechas de finalización de las tareas que concurren a ese nodo. Primera fecha de comienzo de la tarea o actividad. ¿Sí? Primera fecha de comienzo de actividad es la primera fecha, la fecha más temprana en que puede comenzar esa tarea. La fecha más temprana que puede comenzar esa tarea coincide con la fecha temprana del nodo. Entonces, ¿cuándo puede comenzar la tarea A? ¿Cuál es la primera fecha de comienzo de la tarea A? 9. Primera fecha de finalización de una tarea. Primera fecha de finalización de una tarea. Es la fecha más temprana, la primera oportunidad en que puede terminar esa tarea. Y para eso tuvo que haber comenzado en la fecha temprana del nodo del que parte. ¿Cómo calculamos esa primera fecha de finalización? Para calcularla tenemos en cuenta la fecha temprana del nodo del que parte la tarea más la duración de la tarea. De esa manera vamos a obtener la primera fecha de finalización. 9 más 7, 16. Esa es la fecha más temprana en que puede terminar la actividad A habiendo comenzado el 9. Continuamos entonces. Fecha temprana del suceso J. La fecha temprana del suceso J sería esta en el ejemplo, genérico, es la mayor de las primeras fechas de finalización de las tareas que concurren al suceso J. Al suceso J, en este ejemplo está concurriendo solamente la actividad A, por lo tanto, la mayor de las primeras fechas de finalización es 16. Fecha tardía del suceso J. La fecha tardía del suceso J, es decir, la que iría acá en este nodo, es la última fecha en que puede verificarse este nodo sin demorar ni retrasar la finalización del proyecto. ¿Cómo se calcula entonces esta última fecha en que puede verificarse el suceso? Como la menor de las últimas fechas de comienzo de las tareas que concurren al suceso J. Estas tareas son las que concurren al suceso. La última fecha de comienzo es esta que está expresada en este ejemplo. Tenemos que elegir la menor. La menor de todas es 18. Última fecha de finalización de una tarea. Última fecha de finalización de una tarea. Es la última fecha en que puede verificarse esa tarea, sin retrasar la finalización del proyecto, sin retrasar la duración del proyecto. Esta última fecha de finalización coincide con la fecha tardía del suceso J. Entonces, esta última fecha de finalización, que en este ejemplo va a ocupar este lugar, coincide entonces con la fecha tardía del suceso J, es decir, 18. Continuamos entonces con la última fecha de comienzo de la tarea. Última fecha de comienzo de la tarea IJ. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es? Es la última fecha en que puede comenzar la actividad sin atrasar la duración del proyecto. La fecha más tardía en que puede comenzar. Y entonces, ¿cómo se calcula? Como la fecha tardía del suceso J menos la duración de la tarea. En este caso es 18 menos 7, nos queda entonces que 11 es la última fecha de comienzo del suceso de la tarea IJ. Fecha tardía del suceso I. Necesitamos entonces calcular
esta fecha y será la menor de las últimas fechas de comienzo que concurren al suceso I. En este caso entonces será 11. Veamos ahora márgenes de los sucesos y márgenes de las tareas. El margen de un suceso, MS, se calcula como la diferencia entre su fecha tardía y su fecha temprana. Un suceso crítico es aquel que tiene el menor margen. Cuando no existe ningún tipo de restricción sobre las fechas, ese margen del suceso será 0. Entonces, un suceso crítico es el suceso con menor margen y sin restricciones vale 0. El margen total de una tarea es la diferencia entre su última fecha de finalización y su primera fecha de finalización. Una actividad crítica es aquella que tiene menor margen total. Y además, una actividad crítica está comprendida entre dos nodos críticos. La tarea con menor margen total, si no hay ningún tipo de restricción sobre las fechas, ese margen total valdrá 0. Entonces, una actividad crítica es una tarea con menor margen total y comprendida entre dos nodos críticos. Pero atención, que una actividad entre dos nodos críticos no siempre es crítica. Respecto al margen total de la tarea, también se lo conoce como holgura, es el tiempo máximo que se puede retrasar esa tarea sin demorar el proyecto. Es decir, no afecta la duración del proyecto. Ahora, si uno utiliza el margen total de la actividad, entonces se convierte en crítica. Al utilizar todo ese margen total, al utilizar esa holgura, la actividad pasa a ser crítica y compromete entonces a las actividades anteriores, porque tienen que haber finalizado en la fecha temprana del suceso origen. Y también afecta a las tareas que siguen porque van a tener que comenzar en la fecha tardía del suceso fin, o sea, del suceso J. Continuamos con los márgenes. Tenemos el margen libre de una tarea. Se calcula como la diferencia entre la fecha temprana del nodo final menos la primera fecha de finalización de la tarea. El margen libre es el total de tiempo que se puede retrasar la duración de la actividad sin comprometer la duración total del proyecto ni perjudicar a las actividades que le siguen. Cuando usamos el margen libre de una actividad, lo que se afecta son las actividades anteriores, ya que tienen que haber finalizado en la fecha temprana del suceso origen, del suceso I, del nodo I, pero no afecta a las actividades que le siguen porque van a poder comenzar en la fecha temprana del suceso J, en que terminaba la actividad IJ. El margen independiente de una tarea se calcula como la diferencia entre la fecha temprana del nodo J menos la fecha tardía del nodo I más la duración de la tarea. El margen independiente es el total de tiempo que se puede demorar la duración de la actividad sin comprometer la duración total del proyecto, ni perjudicar las actividades que la preceden y las que le siguen. Cuando utilizamos el margen independiente de una actividad, entonces no se afectan las actividades anteriores, que van a poder finalizar en la fecha tardía del suceso origen, del suceso I. Y tampoco se afecta a las actividades que le siguen, que van a poder comenzar en la fecha temprana del suceso J, que sería donde termina la actividad IJ. Veamos entonces qué es el camino crítico. Es una secuencia de tareas críticas, una secuencia ininterrumpida de tareas críticas desde el comienzo del proyecto hasta el final del mismo. Es la secuencia de mayor duración y define la duración total del proyecto.
cualquier demora que haya en alguna actividad que compone el camino crítico va a atrasar la duración total del proyecto. Y en una red podemos tener más de un camino crítico y pueden tener o no tramos en común. Vamos a desarrollar un ejemplo del método de camino crítico donde la estimación de la duración de las tareas es determinística, es única. ¿Qué tenemos como información del proyecto? Por un lado, la duración de las actividades del proyecto. En este caso están expresadas en semanas. Y por otro lado tenemos la matriz de precedencias inmediatas para poder ver el orden, la secuencia lógica que tienen que respetarse en las tareas en el gráfico de la red. En base a estas dos, teniendo en cuenta la matriz de precedencias inmediatas, vamos a poder graficar la red para este ejemplo. Y luego con las duraciones de cada una de las actividades vamos a poder completar las fechas tempranas y las fechas tardías de los nodos. El gráfico de la red que representa y respeta esta matriz de precedencias es el siguiente. Podemos ver que la actividad A en la matriz de precedencias indica que precede inmediatamente a las actividades C, D y E, lo mismo que la actividad B. Ahí nos encontramos con un problema en el gráfico porque nos quedarían representadas las dos actividades A y B entre los mismos nodos y sabemos que eso no puede ocurrir. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a la actividad ficticia, a esta actividad ficticia para sortear este problema en la graficación de la red. De esta manera respetamos que A preceda inmediatamente a C, a D y a E y que también B precede inmediatamente a esas tareas sin estar en el problema de tener dos actividades entre los mismos nodos. Una vez que hacemos el gráfico respetando las actividades, las precedencias inmediatas que nos muestra la matriz, vamos a numerar la red. Recordando que en los nodos debe respetarse que el nodo origen, la numeración del nodo origen debe ser menor que la numeración del nodo final. Vemos, por ejemplo, que la tarea B puede nombrarse como tarea B o como tarea 1-2 por estar comprendida entre los nodos 1 y 2. Y la actividad ficticia que no tiene nombre se denota a través de los nodos en los que está comprendida. Entonces la actividad ficticia es la actividad 2-3. Vamos a comenzar. Bueno, hemos puesto las duraciones de cada una de las actividades y con eso vamos a poder entonces comenzar a calcular las fechas tempranas de cada uno de los nodos. Arrancamos entonces con el nodo 1 en 0, poniendo en 0 la fecha temprana del nodo 1. Y eso nos va a ir permitiendo el cálculo de las demás fechas tempranas. Veamos. La actividad B comienza, su primera fecha de comienzo entonces será 0. ¿Y cuál será su primera fecha de finalización? 0 más la duración de la actividad. Entonces la primera fecha de finalización de la actividad B es 6. Por lo tanto, la fecha temprana del nodo J es 6. Veamos el nodo 3. Al nodo 3 concurren dos actividades. La actividad ficticia, que no tiene duración, la duración de la tarea es 0. Por lo tanto, ¿cuál sería la primera fecha de finalización que arriba a este nodo? 6 más 0, o sea, 6. Y por otro lado, la primera fecha de finalización de la tarea A es 4. Para determinar la fecha temprana del nodo J, o sea, del nodo 3, tenemos que elegir entonces la mayor de las primeras fechas de finalización. Entre 4 y 6, la mayor es 6. Y por eso ponemos 6 como fecha temprana del nodo 3. Y de la misma manera procedemos para calcular las demás fechas tempranas. Cuando llegamos al último nodo,
ponemos entonces como fecha tardía 24 y vamos calculando luego las fechas tardías de los demás sucesos de derecha a izquierda. De esta manera tenemos calculadas las fechas tempranas y tardías de los nodos. Dejo como tarea que puedan aplicar lo que vimos de los cálculos de las primeras fechas de comienzo de las tareas, primera fecha de finalización, última fecha de comienzo y última fecha de finalización. Lo siguiente que hacemos es identificar los sucesos críticos. Dijimos que un suceso crítico era aquel que tenía menor margen total y que si no teníamos restricciones sobre los tiempos, ese margen total va a ser 0. El margen total de un suceso dijimos que se calcula como la diferencia entre la fecha temprana y la fecha tardía. Veamos entonces cuáles son los sucesos con menor margen total. Y tenemos entonces identificados el suceso 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Son sucesos cuyo margen es 0. Ahora vamos a proceder a identificar las tareas críticas. Para eso tenemos que calcular el margen total de las tareas porque sabemos que uno de los requisitos de una actividad o tarea crítica es que tenga el menor margen total. Al calcular, ¿se acuerdan que el margen total lo calculamos como la fecha tardía del nodo final menos la fecha temprana del nodo origen menos la duración de la tarea? De esa manera vemos que las tareas que tienen margen total 0, esto ustedes lo van a ver cuando hagan los cálculos, son la tarea B, la ficticia, la C, la F y la H. Son tareas que tienen margen total 0 y están comprendidas entre nodos críticos. Eso significa que son tareas críticas, tareas que componen entonces el camino crítico. El camino crítico entonces lo podemos mencionar o con los nombres de las tareas o a través de la numeración de los nodos. Si lo hacemos a través de los nombres, tenemos la tarea B, la ficticia 2-3, la tarea C, la F y la H. Y si no, nodos 1-2, 2-3, 3-4, 4-6 y 6-7. De esta manera tenemos identificado el camino crítico, en este caso es uno solo. Vemos ahora la estimación de duraciones. Dijimos entonces que hay dos métodos de camino crítico, CPM y PERT. El sistema CPM supone tiempos determinísticos, asume una estimación única para la determinación de la duración de cada una de las tareas que componen el proyecto. En proyectos donde se tiene mucha experiencia previa, se conoce con bastante precisión las duraciones de las tareas, entonces se puede hacer una estimación única de la duración de las mismas. En los proyectos donde no hay esa experiencia previa, este método no sirve tanto. Por otro lado, el sistema PERT fue desarrollado para considerar valores inciertos al estimar las duraciones de las tareas. Hace una estimación ponderada. Hace 3 estimaciones que se combinan estadísticamente para generar la estimación final. Y entonces tenemos un tiempo optimista, A, un tiempo pesimista, B, y un tiempo más probable, M. El tiempo optimista es el mínimo tiempo de duración de la tarea, asumiendo que se está en condiciones normales. El tiempo pesimista es el tiempo máximo de duración de la tarea, también en condiciones normales. Y el tiempo más probable es el tiempo de ejecución que tiene mayor probabilidad de ocurrir en condiciones normales. PERT asume que las duraciones de las tareas tienen distribución beta, cuyos parámetros son los tiempos optimistas, que sería el límite inferior de la distribución,
es decir, el A, el pesimista, que es el límite superior, o sea, el B, y el más probable, que es la moda de la distribución, el M. La distribución triangular es un caso particular de la distribución beta, y entonces la segunda suposición que se hace es que las duraciones de las tareas tienen una distribución triangular, y esto se hace para simplificar los cálculos de la media. Entonces, para calcular el tiempo esperado de cada una de las actividades que componen el proyecto, lo calculamos como 4 por m más a más b dividido 6 y el desvío estándar como b menos a sobre 6. En cuanto a la duración del proyecto, va a ser una variable aleatoria de distribución normal. Y podemos hacer uso del teorema central del límite, que establece que la variable suma de n variables aleatorias, cualquiera sea su distribución, tiene una distribución normal. La duración del proyecto, entonces, representada a través de mu, la calculamos como la sumatoria de las medias de las duraciones de las tareas que componen el camino crítico. ¿Sí? TE son esos tiempos, son las medias de las duraciones de las tareas que componen el camino crítico. Y el desvío estándar lo calculamos como la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de las actividades que componen el camino crítico. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a usar el método de camino crítico con estimación ponderada de las duraciones de las tareas, de los tiempos de las tareas. Como información del proyecto tenemos la matriz de precedencias inmediatas y las duraciones, estos tiempos optimista, pesimista y más probable de las tareas para poder entonces calcular la media y el desvío. Sabiendo que A representa el tiempo optimista, M el más probable y B el pesimista de cada una de las tareas que componen el proyecto, calculamos el tiempo y el desvío estándar de cada una aplicando las fórmulas que vimos recién. Entonces agregamos las dos columnas que corresponden. Con todo esto, teniendo en cuenta entonces la matriz de precedencias inmediatas y las duraciones y desvíos de cada una de las actividades, vamos a hacer el gráfico de este ejemplo y vamos a calcular entonces primero las fechas tempranas de cada uno de los nodos. Comenzamos entonces con el nodo 1 en el instante 0 y vamos de izquierda a derecha. Así vamos calculando las fechas tempranas de cada uno de los nodos y luego, cuando llegamos al nodo final, vamos de derecha a izquierda a calcular las fechas tardías de cada uno de los nodos. Una vez hecho esto, vamos a identificar cuáles son los sucesos críticos. Dijimos que un suceso crítico es aquel cuyo margen de suceso es el menor. Y si no hay ningún tipo de restricción, será 0. Ningún tipo de restricción sobre las fechas. Calculando entonces los márgenes de cada uno de estos sucesos, vemos que tanto el 1, el 2 y el 4 son los que tienen margen 0. Esos son entonces los sucesos críticos. Tenemos que identificar ahora cuáles son las tareas críticas. Entonces lo primero que hacemos es calcular el margen total de las tareas. Y aquellas que tengan el menor margen total o margen 0, si no hay ningún tipo de restricción, serán entonces tareas críticas, siempre que estén también comprendidas entre nodos críticos. Cumpliendo esos dos requisitos están las tareas A y B, que tienen margen total 0 y están comprendidas entre nodos críticos. La determinación del camino crítico entonces está compuesto por las tareas A y B, o podemos nombrarlas a través de los nodos como tareas 1, 2 y 2, 4. Para calcular la duración del proyecto usamos la fórmula que vimos recién, que sería la sumatoria
de las duraciones de las tareas que componen el camino crítico, es decir, solamente sumamos las duraciones de las tareas A y B y obtenemos 52,5, que es lo que vemos que tiene la duración del camino crítico. El desvío estándar lo calculamos como la raíz cuadrada de la sumatoria de las varianzas de las tareas que componen el camino crítico, y ellas son la tarea A y la tarea B. Ahí obtuvimos entonces el desvío estándar del proyecto. Si en este caso tenemos un solo camino crítico, en el caso que hubiera más de un camino crítico, mu, o sea, la duración del proyecto va a ser igual para cada uno de ellos, eso es claro. Lo que va a ser distinto es el desvío. Y entonces, ¿qué desvío tomamos? Se toma el del camino que tiene mayor desvío estándar. El estar trabajando con una distribución normal nos permite hacer preguntas del estilo de cuál es la probabilidad de que el proyecto termine antes de, en este caso, 55 días, por ejemplo, cuando habíamos calculado recién que la duración es de 52,5. Entonces podemos preguntarnos cuál es la probabilidad de que el proyecto se complete antes de 55 días. También nos podemos preguntar cuál sería la fecha que asegura que con una confianza del 95% el proyecto se verifique, se complete antes de esa fecha. Bueno, para poder contestar esas preguntas necesitamos hacer uso de la tabla de distribución normal estandarizada. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era la probabilidad de que el proyecto termine antes de una fecha determinada t, en el caso que nos estamos proponiendo 55 días, y vemos que eso sería el área que está rayada bajo la curva, ¿sí? Vemos mu, vemos el desvío, y en este caso 55 es el t que estamos proponiendo. Para eso reemplazamos donde tenemos t menos mu sobre el desvío y entramos a la tabla de normal con 0,36 y ahí obtenemos que la probabilidad de que el proyecto se complete antes de los 55 días es del 64,6%. Y si queremos calcular cuál es la fecha que asegura con un 95% de probabilidad que el proyecto se cumpla antes de esa fecha, tenemos que despejar t y obtenemos entonces que esa fecha es 63,7 días. Siempre usando entonces la tabla de distribución normal acumulada estandarizada. Bueno, de esta manera terminamos la presentación de esta primera parte de Camino Crítico. Gracias por haber llegado hasta este momento.